Hoy vamos a hablar de la digestión y absorción que se produce en el tubo digestivo. Nosotros ya tocamos algunos capítulos de este módulo de digestivo, de fisiología del aparato digestivo. Ya hablamos sobre la propulsión y mezcla, ya hablamos sobre las funciones motoras del tubo digestivo, ¿verdad? Cómo se producen las ondas peristálticas, cómo se secretan las sustancias a través de este tubo digestivo. Y el día de hoy toca hablar sobre la digestión y absorción de estas sustancias en cuestión. Nosotros sabemos, ¿verdad? Es de importante relevancia mencionar que vamos a extraer los nutrientes, o sea, necesitamos nutrientes y los vamos a extraer de los alimentos, ¿verdad? Esa es nuestra principal fuente de energía, fuente de nutrientes. Y también así sabemos que no lo podemos realizar de forma directa, ¿verdad? O sea, vamos a consumir los alimentos, pero necesitamos que extraer de ellos las moléculas, las macromoléculas, las vitaminas y los minerales, pero no lo podemos hacer sin antes reducirlos en tamaño más pequeño, ¿verdad? Y es ahí en donde empezamos a hacer esta primera clasificación. Nosotros necesitamos convertir estas macromoléculas, y cuando hablamos de macromoléculas estamos hablando de tres grandes macromoléculas, ¿verdad? De los hidratos de carbono, de las grasas y de las proteínas. Existe una excepción que son las vitaminas y los minerales, ¿verdad? No entra dentro de esta clasificación de macromoléculas. Y ahora vamos a entrar en una parte más, en un enfoque más bioquímico, ¿verdad? Para ver cómo se producen estas reacciones a lo largo de en cada segmento de nuestro tubo digestivo. Vamos a empezar con los hidratos de carbono primeramente. Antes de hablar de los hidratos de carbono como tal, necesitamos repasar este proceso que se va a producir en las tres macromoléculas, ¿verdad? Nosotros sabemos que cuando ingerimos nuestros alimentos, estos alimentos van a estar formados por largas cadenas, ¿verdad? En el caso de los carbohidratos serían largas cadenas de monosacáridos. En el caso de las proteínas serían largas cadenas de aminoácidos que se encuentran unidos por enlaces peptídicos. Y en el caso de las grasas serían tres cadenas de ácidos grasos unidas a una molécula de glicerol, ¿verdad? Estas moléculas se unen, o sea, llegan hasta ese estado a través de un proceso que se llama condensación, en donde, poniendo de ejemplo a los carbohidratos, esto se produciría extrayendo un ion hidrógeno de un monosacárido y un ion hidroxilo de otro monosacárido, ¿verdad? Entonces, esto me va a generar esa unión, ¿verdad? En donde perdimos estos iones que mencioné recién. Y estos iones van a formar una molécula de agua. Lo mismo va a pasar con las grasas, ¿verdad? Solamente que en las grasas, durante la formación de estas grasas, de estos ácidos grasos, vamos a encontrar la unión de tres cadenas a una molécula de glicerol, entonces por ende se van a producir tres moléculas de agua. Y también pasa lo mismo con con la formación de proteínas. Ahora, obviamente, nuestro tubo digestivo para poder realizar la absorción necesita llevar estas macromoléculas hasta su unidad más básica, ¿verdad? Yo necesito absorber los hidratos de carbono como monosacáridos, necesito absorber las proteínas como aminoácidos y necesito absorber las grasas como triglicéridos. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Y es muy deducible que tiene que ocurrir lo contrario, ¿verdad? Tiene que producirse el proceso común y el proceso inverso a la condensación, que sería la hidrólisis, en donde básicamente se devuelven estos protones y estos hidroxilos mejor dicho, para separar estas cadenas. Como dije recién, es un proceso común que ocurre en las tres macromoléculas. La única diferencia acá van a ser las enzimas que actúen sobre cada cadena, ¿verdad? En cada macromolécula. Bueno, y dicho esto, sí ya podemos empezar a hablar de cada una de ellas. Hablando entonces de los hidratos de carbono, vamos a empezar por mencionar cuáles son las fuentes importantes de nuestra alimentación de hidratos de carbono, ¿verdad? Tenemos primero la sacarosa, que es un disacárido que también se lo conoce como azúcar de caña. La lactosa, que es el disacárido que se encuentra en la leche. Mucha gente, como saben, es intolerante a este disacárido, ¿verdad? Y los almidones, que son los polisacáridos que encontramos en los alimentos de origen no animal, ¿verdad?
Tenemos otros tipos de carbohidratos que también se ingieren, ¿verdad? Entre ellos podemos citar esto que vemos acá, la amilosa, el glucógeno, el alcohol, las peptinas, dextrinas. Encontramos también el ácido pirúvico, el ácido láctico, entre otros varios, ¿verdad? También tenemos otro carbohidrato que se encuentra en nuestra dieta, que es la celulosa, pero hay que hacer una salvedad, que nosotros no contamos con una enzima capaz de hidrolizar esta celulosa, ¿verdad? Bueno, seguimos entonces. Entonces la digestión de los carbohidratos se va a iniciar en la boca. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a producir una enzima llamada tialina. La tialina es una alfa-amilasa que está estimulada, su producción está estimulada cuando se produce la masticación de los alimentos, ¿verdad? Esta producción va a estar a cargo de las glándulas parótidas, ¿verdad? Lo que me va a generar que los almidones se conviertan a disacarios, ¿verdad? Estos disacarios van a recibir el nombre de maltosa. Pero, como se quedan nada más que unos cuantos segundos en la boca, los alimentos, ¿verdad? Es muy probable que solamente el 5% esté hidrolizado al momento de la deglución, ¿verdad? Ahora, para nuestra suerte, esta digestión va a continuar en el estómago hasta una hora antes más o menos que se mezcle con las secreciones gástricas. ¿Por qué? Porque esta tialina, esta amilasa salival, va a bloquearse o va a desaparecer cuando nuestro estómago empieza a secretar sus sustancias ácidas, ¿verdad? Cuando empiece la secreción del jugo gástrico y empiece la mezcla para formar el quimo, esta amilasa va a desaparecer ya que no va a tolerar el pH menor a 4. Entonces, vamos a lograr que más o menos ya el 30-40% de estas cadenas de almidón estén ya hidrolizados para esta altura, ¿verdad? Con ese tiempo que vamos a ganar. Bueno, y prosiguiendo entonces, pasando a nuestra siguiente porción del tubo digestivo, que es el intestino delgado, ¿verdad? Este quimo va a llegar hasta el intestino delgado, en donde estos carbohidratos van a continuar el proceso de la digestión, ¿verdad? Dijimos que entre un 30-40% ya estaba hidrolizado a nivel del estómago. El resto va a terminar, o sea, sí, terminar su digestión, terminar su separación en esta porción del tubo digestivo. ¿A través de quién? Y también a través de una alfa-amilasa igual a la alfa-amilasa que encontrábamos en la boca, pero una amilasa más potente. Esta amilasa va a provenir con los jugos pancreáticos, ¿verdad? Con la secreción pancreática. Es más potente porque tiene más alfa-amilasa y más o menos entre 15 a 30 minutos después de mezclarse el quimo, después de mezclarse este quimo con este jugo pancreático, ya va a estar casi prácticamente todo digerido, ¿verdad? Y todo esto ocurre antes de que pase al duodeno y yeyuno. Hay que mencionar que los enterocitos que se encuentren en esta porción de nuestro intestino van a, van a contar con ciertas enzimas en el borde del cepillo, en la región apical, ¿verdad? Que me van a ayudar a que cuando estos disacarios tomen contacto con ellas, van a ser degradados, ¿verdad? Estas enzimas de las que estamos hablando son la lactasa, la sacarasa, van a ser hidrolizados, mejor dicho. Estas enzimas son la lactasa, las sacarasas, las maltasas y las alfa-destrinasas. Y ahora, como dije recién, estos disacarios se van a digerir al contacto con estos enterocitos, en donde la lactosa se va, el disacario se va a separar en monosacáridos, ¿verdad? Formando glucosa y formando galactosa. La sacarosa se va a fragmentar a fructosa y a glucosa, y la maltosa se va a convertir en dos moléculas de glucosa, ¿verdad? Como podemos deducir a través de esto, vamos a tener una cantidad mucho mayor de glucosa que se absorba, ¿verdad? Aproximadamente un 80% del total de estos monosacáridos van a corresponder a glucosa, ¿verdad? Versus la fructosa y la galactosa. Esta imagen entonces
me sirve para, o les sirve a ustedes, mejor dicho, para realizar un resumen de la absorción de los carbohidratos a lo largo del tubo digestivo. Primero, viendo los almidones, dijimos que las cadenas de polisacáridos, los almidones, van a iniciar su proceso de hidrólisis en la boca en un 20 a 40%. Vemos que se hidrolizan por efecto de la tialina. Este 20 a 40% es importante recordar que se produce en la boca en un 5% aproximadamente, luego culmina en el tubo digestivo, cuando se mezclan en el estómago, cuando se mezclan con el ácido clorhídrico, ¿verdad? Luego vemos que esto pasa al intestino delgado, al duodeno, en donde existe una secreción pancreática, una secreción del jugo pancreático que contiene la amilasa pancreática. Ahora, ahí está el porcentaje de, de hidrólisis que se produce a esta altura. Estos almidones van a hidrolizarse hasta convertirse en maltosas, ¿verdad? Y también vamos a encontrar polímeros pequeños de moléculas de glucosa. Y ahora, por acción de las enzimas que se encontraban en la superficie de los enterocitos en esta porción, que son las enzimas de maltasa y la alfa-dextrinasa, vamos finalmente a obtener lo que buscamos, que son los monosacáridos de glucosa, ¿verdad? Ahora, dijimos que la lactosa y la sacarosa ya se absorben como disacáridos y recién en el intestino vamos a encontrar a la lactasa y a la sacarasa, que van a llevarme a obtener los productos finales, que son la galactosa y la fructosa. Ahora, una vez que yo obtengo estos monosacáridos, se absorben de inmediato y pasan a la sangre portal, ¿verdad? Donde después van a ser utilizados. También repasar que en un 80% más o menos estos monosacáridos van a corresponder a glucosa, porque recordemos que la degradación, o mejor dicho, la hidrólisis de la lactosa y de la sacarosa me produce una molécula de galactosa con una molécula de glucosa. La sacarosa me produce una molécula de fructosa con una molécula de glucosa. Y la maltosa me va a producir dos moléculas de glucosa. Bueno, vamos a pasar entonces a hablar de la digestión de otra macromolécula. Entonces ahora nos toca hablar de la digestión de las proteínas, ¿verdad? Esa es nuestra siguiente macromolécula que tenemos que estudiar. Como sabemos, la digestión de proteínas se va a producir hidrolizando estos enlaces peptídicos, ¿verdad? Porque sabemos que están compuestas por largas cadenas de aminoácidos unidas por enlaces peptídicos. Entonces, para que se produzca este proceso de digestión, nosotros necesitamos separar estos enlaces peptídicos. Ahora, ¿cómo se va a realizar esto? Bueno, vamos a ir viendo. Así como la digestión de los carbohidratos iniciaba en la boca, la digestión de las proteínas va a iniciar en el estómago, ¿verdad? No en la boca como digamos con los carbohidratos. ¿Y con qué enzima va a estar mediada esta digestión? O sea, ¿qué enzima va a mediar esta digestión? Primeramente, ya que ocurre en el estómago, la enzima mediadora va a ser la pepsina, ¿verdad? Que a diferencia de la alfa-amilasa, de la tialina, ¿verdad? Que se encargaba de los carbohidratos en la boca, esta enzima pepsina va a actuar va a actuar con una actividad óptima a un pH de 2 a 3, un pH muy bajo, ¿verdad? Digo a diferencia de la otra porque la otra con un pH de menor a 4 ya desaparece. Entonces, nosotros sabemos que en el estómago, a través de las células parietales, que son células gástricas, se secreta una cantidad importante de ácido clorhídrico. Este ácido, si miramos de forma aislada, o sea, esta secreción aislada en el estómago, hace que el pH sea de 0,8 aproximadamente. Ahora, como también tenemos células principales, estas células principales van a disminuir la acidez, van a disminuir la acidez, lo van a hacer menos ácido, llegando a un pH de 2 a 3 aproximadamente, que es el pH óptimo que nosotros necesitamos. La importancia de esta pepsina radica en que, aparte de hidrolizarle a las proteínas, la pepsina tiene una actividad importante sobre el colágeno.
¿Y por qué nos importa a nosotros el colágeno acá? Nos importa porque las carnes que nosotros lleguemos a consumir cuentan con una importante composición de colágeno. Entonces, nosotros primero necesitamos digerir este colágeno de las proteínas, ¿verdad? Digerir este colágeno de las carnes para poder acceder a estas proteínas. Entonces, gracias a la pepsina podemos completar este proceso. Ahora, así como la absorción de los carbohidratos, la absorción de las proteínas no se produce en un 100% en el estómago, ¿verdad? Necesitamos que pase al intestino delgado para continuar esta digestión. Solamente un 10 al 20% de esta conversión de proteínas se va a producir en el estómago. Y vamos a formar entonces en el estómago proteasas, peptonas y algunos polipéptidos, ¿verdad? Muy pocos, pero vamos a formar ya algunos polipéptidos. Continuamos entonces. Sigue entonces la salida del quimo hacia el intestino delgado, en donde a través del jugo pancreático, de la secreción pancreática, me van a llegar las enzimas pancreáticas, enzimas proteolíticas, ¿verdad? Que me van a servir para producir la hidrólisis de estos enlaces. Como sabemos, tienen lugar en la parte proximal del intestino delgado, donde se encuentra el duodeno, donde se encuentra el yeyuno. Y las enzimas en cuestión son estas cuatro que vemos acá, ¿verdad? Estamos hablando de la tripsina, de la quimiotripsina, de la carboxilopeptidasa y de las proteolasas, que vamos a ver cómo actúan cada una de ellas, ¿verdad? Si bien el efecto final que tienen es el mismo, de repente no tienen el mismo mecanismo de acción, ¿verdad? Que es importante conocer. Vemos acá entonces los tres mecanismos de acción de estas enzimas. Primero tenemos a la tripsina y a la quimiotripsina, que van a ser enzimas que separen moléculas proteicas en pequeños polipéptidos ya. Luego tenemos a la carboxilopeptidasa, que van a ir separando los polipéptidos de A1, ¿verdad? Ejerciendo un efecto sobre el extremo carboxilo de estos péptidos, ¿verdad? De ahí deriva su nombre. Y por último tenemos a la proelastasa, que va a dar origen a la lactasa, que van a digerir las fibras de elastina, ¿verdad? Que son las fibras que mantienen la estructura, mejor dicho, de la carne. Acá se va a producir la mayor parte, que va a permanecer en forma de dipéptidos y tripéptidos. Recordemos que para que se produzca una absorción nosotros necesitamos llevarlo hasta su unidad más simple, más básica, ¿verdad? Siguiendo entonces con nuestro proceso de degradación, que tiene final en los enterocitos que recubren las paredes del intestino delgado, ¿verdad? En su mayoría en el intestino, en la parte más proximal, que sería el duodeno y yeyuno. Sobre esta superficie de estos enterocitos, primero que nada recordemos la histología de estas células, ¿verdad? Nosotros sabemos que cuentan con un borde en cepillo y está formado por muchísimas microvellosidades que siempre tienen que prestarle importante atención a esto, ya que esta superficie me va a permitir una mayor exposición del quimo, ¿verdad? Y esta mayor exposición va a hacer que se produzca por ende una mayor absorción. Encontramos sobre estas superficies, la superficie de las vellosidades, múltiples enzimas. En este punto, las enzimas se van a denominar peptidasas, ¿verdad? Que van a entrar en contacto con estos líquidos intestinales. Encontramos dos de ellas de importante relevancia, que van a ser la aminopolipeptidasa y la dipeptidasa, que van a continuar con la degradación de estos polipéptidos. Ahora, esto me van a llevar a que las cadenas polipeptídicas se conviertan a dipéptidos, tripéptidos e inclusive ya aminoácidos. Van a introducirse ya dentro de las células, en donde van a terminar su proceso de absorción, ya que en el citosol de estos enterocitos de los que estamos hablando existen también peptidasas ya específicas para los enlaces restantes. Recordemos que en la superficie, gracias a estas dos enzimas que les mencioné recién, ya vamos a generar los tripéptidos, dipéptidos y también ya vamos a generar los aminoácidos, ¿verdad? Entonces, gracias a estas peptidasas que se encuentran en nuestro citosol,
se va a producir ya la hidrólisis completa de nuestras cadenas polipeptídicas hasta su unidad más básica, que van a ser los aminoácidos. Entonces podemos decir que el 99% de los productos finales de nuestra digestión van a ser aminoácidos libres, ¿verdad? Y mencionar que no se absorben péptidos ni moléculas proteicas completas. Inclusive habla de que se puede producir, si es que de por ahí se absorbe, ¿verdad? Se puede producir hasta reacciones alérgicas, trastornos inmunitarios, entre otros, que no estarían producidos en condiciones fisiológicas. Ahora, en condiciones fisiológicas sabemos que tienen que ingresar a la circulación ya como aminoácidos. Hacemos un resumen entonces, un resumen final de cómo se va a producir esta digestión, ¿verdad? Recordemos que empezábamos en el estómago a través de la pepsina, que va a actuar con un pH de entre 2 a 3, ¿verdad? Un pH bastante ácido, va a ejercer su actividad mayor, en donde me va a generar aminoácidos y oligopéptidos. No la totalidad, ¿verdad? Recordemos que no en su 100%. Luego va a pasar al intestino delgado, especialmente a las porciones proximales, que eran el duodeno y el yeyuno, en donde bajo efectos de enzimas ubicadas o enzimas producidas por los jugos pancreáticos, que son la tripsina, quimiotripsina, la lactasa, carboxipeptidasa A, carboxipeptidasa B, van a ejercer su acción hidrolítica, y esto se va a concretar, se va a terminar por acción de las proteasas, de las peptidasas, mejor dicho, de las peptidasas que actúan sobre, o que se encuentran sobre el borde del cepillo, sobre las microvellosidades, y también peptidasas que se encuentran en el citosol, en donde vamos a llegar hasta nuestra unidad más básica, que van a ser los aminoácidos. Es así entonces como podemos dar por culminada la hidrólisis de las proteínas. Vamos a pasar ahora a nuestra hidrólisis de nuestra última macromolécula, ¿verdad? Que van a ser las grasas. Al hablar de digestión de grasas, tenemos que tener en cuenta que nuestra mayor fuente de grasas en los alimentos van a provenir de los triglicéridos o triacilgliceroles, ¿verdad? Que van a estar compuestos por una molécula de glicerol y 3 cadenas de ácidos grasos. Estos a su vez van a provenir de grasas de origen animal, ¿verdad? En su mayoría, y en menor medida de las grasas de origen vegetal. Ahora, no quiere decir que esto va a ser la única fuente de grasa que tengamos. De por sí también tenemos fosfolípidos, tenemos ésteres de colesterol, tenemos colesterol, pero hay que hacer la salvedad que los fosfolípidos y los ésteres de colesterol van a contar también con cadenas de ácidos grasos, ¿verdad? No tanto como los triacilglicéridos. Y así no el colesterol, ¿verdad? El colesterol no va a tener ácidos grasos, pero por ciertas características físicas y químicas que comparte de repente, es considerado como una fuente de grasas en, en la alimentación. Y hablando un poco, como dijimos, ¿verdad? Forma parte de la fuente de grasa más abundante del organismo. Los triglicéridos, cuando dice grasas neutras, se refiere a los triglicéridos. También dijimos ya que son componentes importantes de origen animal, y, como dijimos, en menor medida de origen vegetal. Ahora, ¿cómo empieza la hidrólisis de estos compuestos? Primeramente, por estímulo de los alimentos en la cavidad oral, se va a secretar una sustancia que va a ser el lipase lingual, ¿verdad? Por las glándulas linguales y diluida en saliva. Ahora, esto tiene que darles la pauta de que es diluida en la saliva, mejor dicho, se dilute con la saliva, y va a hacer efecto en el estómago, pero solamente o nada más que un 10%, ¿verdad? La digestión mayor, la mayor cantidad acá tenemos la molécula, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos la molécula de glicerol, como se ve acá, con 3 cadenas de ácidos grasos, como les mencioné hace un rato. La mayor parte de la digestión se va a dar también en el intestino delgado, y ahora vamos a ver cómo. El siguiente paso va a ser la emulsión de las grasas por los ácidos biliares. La colaboración de quién vamos a necesitar para que se produzca esto. Vamos a necesitar la colaboración de nuestra vía biliar, ¿verdad? Ya que la bilis va a ser producida por el hígado
concentrada por la vesícula biliar y secretada a nuestro intestino delgado, en donde esta bilis va a contar con sales biliares, va a estar compuesta por sales biliares y un fosfolipio llamado lecitina. Ahora, es importante resaltar, es importante mencionar que dentro de estas, mejor dicho, dentro de esta bilis no encontramos enzimas, ¿verdad? Carece de enzimas, pero la acción de las sales biliares y de la lecitina para emulsionar las grasas es muy potente. Ahora, ¿qué es emulsión? Tenemos que saber qué es la emulsión. Nosotros tenemos que nuestras grasas se encuentran como glóbulos grasos, ¿verdad? Que se encuentran compuestos por ácidos grasos en el interior rodeados por una superficie acuosa, ¿verdad? Entonces, esta emulsión se produce inicialmente en el estómago y consiste básicamente que gracias a la agitación se vaya mezclando con los productos de la digestión gástrica. Ahora, la emulsión que inicia en el estómago no va a tener punto de comparación con la emulsión que se produzca en el duodeno, ¿verdad? En el intestino delgado. En este órgano, en esta porción de nuestro órgano, de nuestro aparato digestivo va a ser mucho mayor. ¿Qué buscamos nosotros con esta emulsión? Nosotros buscamos que esta tensión superficial de nuestro glóbulo, que ya dijimos que está compuesto por una región central de ácido graso, rodeado, mejor dicho, de una superficie acuosa, se vaya fragmentando, se vaya dividiendo, ¿verdad? ¿Cómo lo logramos? Porque las sales biliares y la lecitina cuentan con una porción polar, un extremo polar, y una porción liposoluble. La porción liposoluble va a acceder hasta la parte grasa de nuestro glóbulo graso, y la porción liposoluble se va a encargar netamente de reducir esta tensión superficial que exista en la superficie de nuestro glóbulo graso para generar una mayor superficie de contacto, ¿verdad? Entonces, eso es todo lo que dice acá básicamente, ¿verdad? ¿Para qué hacemos esto? ¿Para qué queremos emulsionar? ¿Para qué queremos tener más fragmentos grasos? Como les dije, por la superficie, ¿verdad? Por la superficie de exposición. Si aumentamos la superficie de exposición, vamos a lograr que las lipasas tengan una eficacia mayor en su efecto. Y las lipasas son enzimas provenientes de la secreción pancreática, ¿verdad? Como vemos en esta reacción de abajo, ¿verdad? Es un resumen nada más que la grasa a través de la bilis y de la agitación va a generar una grasa emulsionada. Y esta grasa emulsionada a la vez por la lipasa pancreática, que proviene con los jugos pancreáticos, nos va a generar finalmente ácidos grasos y 2 monoglicéridos. Entonces, esto es un poco de lo mismo, ¿verdad? Que la lipasa va a ser la enzima más importante para la digestión de estos triacilglicéridos, ¿verdad? Es como que se va a encargar de una parte importante del proceso, ¿verdad? Se va a encargar de obtenerle al ácido graso como tal. Es súper potente ya que está en cantidades industriales dentro de la lipasa pancreática, dentro de la secreción pancreática, y por ese mismo efecto podría digerir en un minuto todos los triacilglicéridos que se encuentren, ¿verdad? Bueno, y como paso siguiente vamos a ver otro efecto que tienen las sales biliares, ¿verdad? Aparte de producir esta separación, de obtener este ácido graso libre como tal y de producir los monoglicéridos, partiendo de nuestro glóbulo de grasa del cual hablamos hace un rato, también las sales biliares son generadoras de micelas. Primero vamos a ver por qué se producen estas micelas y segundo vamos a ver la micela como tal, ¿verdad? Bueno, estas micelas se van a tender a producir ya que esta reacción es sumamente reversible. O sea que a la par de que se separan, ¿verdad? Se separan y están siendo absorbidas en los enterocitos, estas sustancias, existen otras sustancias que están tratando de volver a juntarse. Entonces, para eso, nuestras sales biliares, dijimos que tenían un extremo polar, dijimos que tenían un extremo liposoluble, estas micelas en un número de 20 a 40 aproximadamente, van a cubrir a esta gota de lípido, como vemos acá, ¿verdad? Le van a rodear totalmente, ¿para qué? Para darle una estabilidad en ese medio, para darle una estabilidad y para
podemos decir que como para que esperen su turno a ser digeridas. Eso es lo que dice acá, ¿verdad? Que actúa como medio de transporte de monoglicéridos y ácidos grasos libres a los bordes de cepillo a los bordes cepillo de las células epiteliales intestinales, ¿verdad? Van a poder reutilizarse, van a volver al quimo para realizar varias veces este transbordo. Lo mismo va a pasar con los ésteres de colesterol y los fosfolípidos, ¿verdad? Solamente que ahí va a estar mediado por otras sustancias, ¿verdad? En el caso de los ésteres va a estar mediado por la hidrolasa de ésteres de colesterol y los fosfolípidos van a estar mediados, o sea, su reacción va a estar mediada por la fosfolipasa 2, ¿verdad? Entonces, como producto final vamos a obtener el colesterol libre y los ácidos grasos. Y acá también vamos a tener la aparición de las micelas para la posterior absorción y todo lo demás. Y esto es para englobar nada más lo que vinimos hablando acerca de la absorción y digestión de las grasas. Teníamos que el compuesto que mayoritariamente nos genera ácidos grasos son los triglicéridos, ¿verdad? Por tener tres moléculas de ácidos grasos, tres cadenas de ácidos grasos con un núcleo de glicerol, que sobre él actúan las lipasas linguales, las lipasas gástricas y pancreáticas. Acá es donde se produce, donde se emulsionan los glóbulos grasos y posteriormente, por acción de nuestras sales biliares y de nuestra lecitina, podemos obtener monoglicéridos y ácidos grasos, ¿verdad? Que después son absorbidos por nuestros enterocitos y van a la circulación. Recordemos que las sales biliares también tenían efecto en la formación de micelas. Y luego teníamos los otros dos componentes compuestos de lo que hablamos en menor cantidad, ¿verdad? En menor medida, que eran los ésteres de colesterol, en donde ejerce su acción la colesterol esteridrolasa, generando así el colesterol y los ácidos grasos, ¿verdad? Una molécula de colesterol y ácidos grasos, y los fosfolípidos, que por acción de la fosfolipasa 2 me generan lisolecitina y ácido graso. Recordemos también que sobre estos dos compuestos actúan también las sales biliares para la formación de micelas, para generar este equilibrio del cual ya hablamos y explicamos. Entonces, esto sería todo. Esta sería la primera parte de este capítulo de digestión y absorción en el tubo digestivo. Lo importante acá es que ustedes diferencien bien las enzimas que actúan en cada reacción, las enzimas que actúan sobre los carbohidratos, sobre las proteínas y sobre los lípidos, y en qué parte de nuestro tubo digestivo se inicia y finaliza cada reacción, ¿verdad? En la segunda parte de este capítulo vamos a ver los principios generales de la absorción intestinal, y esto llega hasta acá.